Hola a todos, voy a resolver algunos ejercicios del TP11. Vamos con el ejercicio 1. Lo que tiene de interesante este ejercicio es que nos piden hallar el máximo absoluto de una función en un intervalo cerrado. En el intervalo cerrado -2, 1. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en un ejercicio de este tipo? Primero y fundamental, que si el intervalo es cerrado y la función es continua, como en este caso, entonces sí o sí tienen que existir un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Es decir, esta respuesta no tiene máximo absoluto en ese intervalo, no puede ser nunca una respuesta correcta. Este hecho es el que nos asegura el teorema de Weierstrass, ¿sí? Entonces, para no olvidarnos, porque ustedes siempre van enseguida a calcular la primera derivada y los puntos críticos y todo eso, para no olvidarnos de que estamos trabajando en un intervalo cerrado, yo lo que les recomiendo es encontrar, antes que nada, el valor de la función en los extremos de ese intervalo. Bueno, voy a hacer eso entonces. Y me da que f de -2 es igual a -32 y f de 1 es igual a 7. Bien, entonces yo ya sé cuál es el valor de la función en estos dos puntos, en el -2, 1, que es el intervalo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver ahora qué pasa dentro del intervalo, o sea, en el intervalo abierto, -2, 1. En ese intervalo abierto, si tenemos extremos locales, ¿sí? Máximo local o mínimo local, o relativos, ¿sí? Como también lo llamé en la teórica, deben estar en puntos críticos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver cuáles son los puntos críticos de esta función. Para eso, ¿qué hacemos? Encontramos la primera derivada, y vemos que la primera derivada, que es muy simple, es 8 menos 4x al cubo. La primera derivada está definida en todos los reales, ¿sí? Entonces, al estar definida en todos los reales, no tengo puntos críticos que provengan de la no existencia de la derivada. O sea, los únicos puntos críticos son los ceros de la derivada. Igualamos la derivada a 0 y nos encontramos con que x debiera ser 2 a la 1/3. Ahora, ¿qué pasa con 2 a la 1/3? Que es aproximadamente 1,257, o sea, que no pertenece al intervalo abierto -2, 1, ¿sí? Por lo tanto, no encontramos puntos críticos en el intervalo abierto. Así que el máximo absoluto tiene que estar en uno de los extremos de la función que calculamos al principio. Como f de -2 me dio -32, que es más chico que f de 1, que me había dado 7, entonces concluimos que el máximo absoluto se da en x igual a 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es x igual a 1. ¿Sí? Muchos pusieron no tiene máximo absoluto en ese intervalo, al encontrar en forma correcta que x, que el punto crítico sería 2 a la 1/3, y como no pertenecía al intervalo, dijeron no tiene máximo absoluto en ese intervalo. Hay una lógica, hay cálculos bien hechos, pero la respuesta está equivocada, ¿sí? Como dije al principio, en un intervalo cerrado, obligatoriamente, la función continua debe tener un máximo y un mínimo absolutos. Bueno, otra respuesta que podrían haber marcado es x igual a la raíz tercera de 2, y eso estaría mal por dos cuestiones, o por lo menos por una cuestión seguro. Primero, que como hemos comprobado, este valor no está dentro del intervalo, y lo que nos interesa son los puntos críticos dentro del intervalo. Y en segundo lugar, bueno, no sé, a lo sumo, si yo no tuviera esta restricción de en qué intervalo estoy trabajando, bueno, podría ser que sea máximo absoluto. La verdad que todavía nosotros no lo sabríamos. ¿Por qué? Porque no hemos comprobado si la función decrece, si la función crece a izquierda
y decrece a derecha de ese punto. Por lo tanto, en realidad todavía con lo que hicimos no podríamos decir nada, ¿no? ¿Por qué no hicimos eso? Bueno, porque lo cortamos acá al darnos cuenta que la raíz tercera de 2 no está en el intervalo. Si no está en el intervalo que nos interesa, no tiene sentido calcular si es o no es un máximo, no tiene sentido. Bien, esto entonces, el ejercicio número 1. ¿Qué vemos en el gráfico? En el gráfico marqué el intervalo, menos 2, 1, ¿sí? Y como ustedes ven, la derivada tiene un único cero y lo tiene después del 1. ¿Sí? ¿Está bien? La derivada cambia efectivamente de positiva a negativa cuando pasa por este punto, con lo cual acá tenemos un máximo, efectivamente tenemos un máximo, pero no es un máximo en el intervalo que a nosotros nos está interesando. ¿Está bien? Bueno, esto el primer ejercicio.